Hay un estereotipo que el argentino es arrogante y que tiene no sé, es un estereotipo. Un estereotipo que hay. Un estereotipo que tiene la sociedad. Los Maes de Pérez. Hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Dieguito? Pura vida, Jorgito. Jorge Hernández. Henry, ¿cómo estás? Bien, Diego, pura vida. Con nosotros Henry Castro, Jorge Hernández y este servidor, Juan Diego Jara. Vamos a tratar de hacer bastante ameno este espacio. Hablemos de cine. ¿Cómo se origina el cine? ¿O quién inventó el cine? Según. Y si nos vamos más atrás, yo opino que desde la prehistoria. Dicen que desde la antigüedad, de las pinturas rupestres. ¿Usted qué dice, Henry? Bueno, yo diría que es influencia, ¿verdad? Lo que son dibujos, lo que son representación de lo que ocurre en el día a día. Pero yo pienso que el cine es movimiento, ¿verdad? Entonces, de ahí. Pero lo que pasa es que en esos momentos no estaba la tecnología para eso. No podían hacer los que se movieran, pero sí podían hacer las figuritas haciéndose como que se movían ahí. Había que imaginarlo. Dicen que es la obsesión del ser humano por hacer imágenes en movimiento. Curioso porque de lo que hemos documentado, ahora que mencionaba Jorge, lo desde la prehistoria, desde las pinturas rupestres, incluso las pinturas de los griegos, de los romanos, dicen que en Asia también con las sombras chinas y la linterna mágica hubo intentos de esa obsesión, ¿verdad?, de imágenes en movimiento, pero realmente se cataloga ya oficial la creación del cine se le puede decir a tres personas, a tres grandes mentes de la era más moderna, podemos decir, a partir del siglo XIX. Ellos son Thomas Alva Edison, que la historia le atribuye la creación del kinetoscopio, un aparato de una manera interesante para ver imágenes en movimiento, de una manera más individual. Y por otro lado, la historia nos muestra a los hermanos Lumière de Francia, que crean el cinematógrafo. Tomando las bases del kinetoscopio de Thomas Alva Edison, este inventor estadounidense, estos franceses, hermanos Lumière, crean el cinematógrafo, lo perfeccionan y en vez de hacerlo individual como el kinetoscopio, lo hacen de una manera, proyectarlo de una manera más colectiva. Entonces a ellos se les puede decir que el cine es gracias a estos grandes inventores de esta magia que conocemos. Y de magia, hay un tercero también, que es el famoso Georges Méliès, francés también, a quien se le atribuye que es el mago de los efectos especiales y quien creó la película de mayor taquilla de la historia mundial, El viaje de la Tierra a la Luna, de Julio Verne en el año 1903. Entonces, Henry y Jorge y amigos oyentes, podemos decir que el origen del cine en París, Francia, en 1895, en el Gran Café de París, cuando se muestra el cinematógrafo y la proyección de los hermanos Lumière, que eran gentes sencillas, de franceses caminando por las calles de París, los obreros de las fábricas y también el tren de París donde llegaba. Eso es lo que registraban. Sí, documentaban el día a día. Documentaban el día a día. Aunque Thomas Alva Edison sí hacía algo diferente. También estaba haciendo otro trabajo en Estados Unidos con el kinetoscopio, ¿verdad? Sí, era como proyectar, pero en forma individual, ¿verdad? Para que la gente viera los pequeños cortos, ¿verdad?, que se producían, pero individualmente cada uno, y pagaban, ¿verdad?, para ver un corto de película ahí, pero una forma más privada, más individual, más ¿verdad?, íntima. Más íntima. Sí, curioso, porque entonces nos da a entender que Thomas Alva Edison era como más intimista. Le gustaba mucho, incluso dentro de los cortos que realizaba, hay uno que leí muy interesante, que es el beso. Y eso generó bastante polémica en la sociedad de la época, porque era mal visto personas besándose en público para esa época, besándose en esa época. Y también la fascinación que tenía Edison por los desnudos, inspirado en las pinturas de la Edad Media, más que todo, de la Edad Media no, de la época renacentista y del barroco. Él se inspiró mucho en ese tipo de pinturas y él las proyectaba
en su kinetoscopio. Entonces, pues se puede catalogar al inventor Thomas Alva Edison como pionero del cine de una manera más intimista, y los hermanos Lumière en Francia de una manera más colectiva, más documental, más de la parte documental, y a Georges Méliès como el creador de los efectos especiales. Esto como la génesis propiamente del cine. Pero hablando del tema, la verdad es que hay que hablar de cómo el cine floreció. O sea, floreció sí en Estados Unidos, que es sabido por muchos, y en Europa, en Francia, pero el cine también ha existido en diferentes países del mundo. Hoy vamos a enfocarnos en alguna historia del cine de algunos países que han generado protagonismo de alguna otra manera. Por ejemplo, Henry, ¿qué le parece si empezamos con Estados Unidos, que es el más conocido por todo, o lo que más nos llegaba a nosotros hace muchos años, material de las películas, si no serían estadounidenses? Hablemos de Estados Unidos y cómo se origina todo eso. Bueno, en Estados Unidos, ellos, bueno, por el crecimiento, ¿verdad?, de la tecnología, empiezan a hacer películas para retratar cuestiones políticas, cuestiones sociales, ¿verdad?, y darles también un giro que a ellos les servía, digamos, al gremio, por así decirlo. Ellos aprobaban o no las películas y creaban, bueno, las películas que primero que las que el público quería, pero también lo que era aprobado por el gremio, el gremio de arriba. Sí, y es curioso, ¿verdad, Jorge? Porque hablábamos previamente de que el Thomas Alva Edison, que crea el kinetoscopio en Estados Unidos, prácticamente se convierte en el hombre del monopolio del cine, porque él con su kinetoscopio, él decidió hacer cine, pero bajo sus reglas, bajo sus normas. Si la gente quería hacer cine, tenía que pagarle. O sea, él patentizó el cine a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Lo patentizó prácticamente, y todas las personas que querían hacer cine tenían que pagarle a él por hacer cine. Lo que pasa es que para muchos consideraban desproporcionado los pagos por hacer cine. Eso es lo que sucedía. Que dicha que no nació en esa época, más. Imagínese más usted que tiene esa habilidad para hacer producciones audiovisuales. En aquel tiempo usted tenía que pagarle tenía que pagar una patente a Alva Edison para poder hacer el cine. Eso generó mucha polémica en el este de los Estados Unidos, en Nueva York. Incluso solamente había productoras, pero todos bajo el dominio de Edison, que era el que marcaba la pauta. Incluso estuve leyendo que Edison trajo las películas de Georges Méliès, algunos cortometrajes, sin autorización de Georges Méliès, y eso también molestó mucho a los hermanos Lumière y a Georges Méliès, porque también él, que pregonaba de que le tenían que pagar a él por hacer cine, él tampoco estaba pagándole a los europeos para adaptar los cortometrajes de Georges Méliès. Entonces era como un poco contradictorio. Eso generó entonces que en Estados Unidos hubiese mucha polémica al principio y se crearan los famosos Nickelodeon, que eran como salas de cine clandestinas, donde se empezaban a proyectar las principales películas, y por ende generó que muchos jóvenes productores, en su mayoría judíos, de procedencia humilde, de Europa, que venían llegando, quisieran hacer cine pero no podían. Entonces migraron hacia el oeste, hacia una tierra que todos conocemos y que es la meca del cine. ¿De cuál estamos hablando? México. Los Ángeles. Más cerca de México. Los Ángeles. Los Ángeles, California, pero México estaba a la par, por aquello, Y por México, eso que dijo usted. Pero estuvo cerca. México estaba a la par porque por aquello de que Edison los persiguiera ahí y les quisiera cobrar, entonces iban para México. No. Entonces es como se crea Hollywood. ¿Y quiénes crean Hollywood? Esos jóvenes de judíos con mucho talento que ya estaban cansados de no poder hacer cine y que tenían que pagarle a Thomas Alva Edison. Entonces deciden hacer sus productoras. ¿Y de cuáles productoras hablamos? ¿Tú me puedes decir cuáles productoras son, que ya las conocemos? Imagínense que
Todavía nosotros vemos las introducciones de esas productoras. 20th Century Fox, Paramount Pictures, Metro Goldwyn Mayer. Metro Goldwyn Mayer. O sea, todavía las estamos viendo. Son años de años y ahí están las productoras. Ese es el poder. Esas son las grandes productoras que han mantenido el cine, bueno, para bien o para mal. Sí, y con Hollywood empieza la industria del cine, producto de esta huida o este éxodo de productores judíos que ya no querían pagarle más impuestos a Edison. Se crea Hollywood y estas productoras que ustedes mencionan, y por ende la industria del cine, que para hablar podemos mencionar que el enfoque dorado de esta industria, aunque todavía la tenemos y es la que más la hemos consumido hasta la actualidad, sus inicios tenían mucho que ver con este famoso comediante Charles Chaplin. Productores, hay un productor que le llaman que es el más revolucionario de la época, que es un famoso David Griffith, que fue el productor que innovó con técnicas narrativas prácticamente muy revolucionarias para la época, incluso basándose en algunas de las producciones de Dixon, un socio de Edison. Hay una película muy polémica de 1915 que es El nacimiento de una nación, The Klansman, me parece que es en inglés, donde una película denominada racista por la supremacía blanca sobre la afroamericana, dándole un punto de vista, ¿verdad?, a favor de los blancos. Entonces generó mucha polémica, pero fue una de las películas de Hollywood que empezó a marcar la pauta. Posteriormente ya vinieron otras películas, ya cuando deja el cine de ser mudo, llegan en 1927 otro tipo de películas, ¿verdad? En algunas ocasiones con la misma línea, en otras yéndose más al género western. En el caso de esta, que se parece mucho a La Guerra de Secesión, esa película sería La que el viento se llevó, donde ahí se denotan grandes actores. Uno lo que conocen de decir es que uno ha visto, porque uno ve la influencia de las películas de vaqueros en Estados Unidos, porque son muchas, ¿verdad? Pero recordando propiamente ya un poco datos históricos, es lo que decía Henry ahorita, del género de vaqueros, del viejo oeste, que fueron las que a partir del siglo en el siglo XX, años 1930, empiezan a tomar más auge, ese tipo de películas. Y también la que decía, que es el jazz, el cantante de jazz, que es la primera película ya sonora en el año 27. Es que esos años fueron muy importantes para la industria del cine, porque en ese año la primera película sonora, 1927, y posterior también se crea también 2 años posterior a ello los Oscars, los famosos premios de los Oscars, y la Academia también de Cine se crea en ese mismo año. Entonces son como años de mucho desarrollo del auge del cine, y eso viene en las películas que mencionaba. ¿De qué año fue eso? Del año 1927 al 29.